Ya esa manda la toda. Cuéntame. No, sí, ya, no, madriguera. Sí, vale lo mismo y a mi gusto es más bonito. Más cerca de la Plaza Perú. Hoy ya vamos a la Plaza Perú y el hospital regional. Bien, vamos a continuar con lo que estábamos viendo. Hicimos el miércoles pasado una introducción, hablamos de los tipos de esfuerzos y por ahí quedó medianamente definida lo que es la ley de Hooke. Hoy día voy a volver a tomar ese tema para poder hablar del concepto, ¿cierto? Yo les comentaba de que los esfuerzos que estábamos hablando sobre los materiales físicamente no son gratis, por así decirlo, sino que en la medida que se deforma en alguna dirección, esto entonces está asociado a que se deforme o que finalmente se rompa. Entonces, hay que retomar un poco esto para poder ver formalmente cuál es la ecuación que permite definir una deformación y cómo esto entonces se relaciona con el diagrama de Hooke. Y nuevamente vamos a retomar un poquito el diagrama de esfuerzo de formación para entenderlo. Entonces, deformación es cualquier variación, ¿cierto?, en las dimensiones que tenga algún elemento. Entonces, un cuerpo no deformado, como sale en esa nube, que poco se aprecia por el color, pero puede ser cualquier cuerpo. Tenemos entonces unos puntos de control que son A y B, y tenemos una distancia inicial que aquí puede ser una superficie, puede ser sencillamente en una dirección, puede ser en un volumen, y está expresado como delta S, como una condición inicial. Y cuando el cuerpo se deforma, y este cuerpo no se deforma en forma natural, ¿no es cierto? Esta deformación corresponde a que nosotros le aplicamos una carga externa. Entonces ahí vamos a poder apreciar una deformación en el cuerpo y por lo tanto estaríamos pasando a una condición con la carga aplicada de delta S. Pero también comentamos, ¿cierto?, que pudiera darse el caso de que si nosotros cesamos la carga, aún así tengamos un efecto permanente, que sería la deformación. ¿Bien? Así entonces, aquí esa es la definición, deformación. Variación entonces en lo que es volumen, superficie o sencillamente en una condición lineal. Y aparece un concepto que se llama la deformación unitaria, que a veces es el mejor elemento o la mejor forma de poder establecer la deformación de un cuerpo, porque como es unitaria, y si nos fijamos, si fuera por ejemplo longitud arriba, tendría metros sobre metros, o sea, es una variable adimensional. Y eso tiene una ventaja, porque si alguien dice que una barra, por ejemplo, se deforma 5 milímetros y otra barra se deforma 6 centímetros, 5 milímetros, 6 centímetros, si yo quisiera comparar eso, dimensionalmente podría decir que los 6 centímetros es mucha deformación, pero ahí es donde aparece el concepto, claro, pero respecto a qué. Los 5 milímetros podrían haberse deformado a lo mejor en una barra de 1 metro, mientras que los 6 centímetros podrían haberse deformado en una cañería, por ejemplo, de 60 metros. Y por lo tanto, proporcionalmente, los 6 centímetros versus los otros no son comparables así directamente. Entonces necesito una unidad que permita definir esta deformación, pero sin asociarlo a una dimensión de longitud
y entonces es un elemento que me permite establecer lo que se llama una deformación unitaria. Así como anteriormente había una dirección unitaria, ¿cierto?, que establecía hacia dónde se propagaba, hacia dónde se aplicaba una fuerza. Aquí esto me permite desvincularme de una magnitud, reitero, asociado a volumen o superficie o distancia lineal, y lo puedo entonces expresar de esa forma. Ahora, en términos matemáticos, ¿cierto?, esto es un límite que en algunos casos una variación mínima, ¿cierto?, entre la diferencia de la condición inicial y final. En la práctica nosotros vamos a aplicar esta condición que nos va a permitir resolver la mayoría de los problemas. Generalmente no encontraremos que las deformaciones son solamente lineales. En el caso hipotético de un cable que lo estemos estirando, o lo mismo que sucede, ¿cierto?, con el efecto del calor o del frío. Si nosotros dejamos un cable expuesto a condiciones ambientales y lo montamos este cable de tendido en el verano, probablemente tenga una dilatación térmica, y ese cable, si lo dejamos, ¿cierto?, relativamente tenso, en algún día que haga más calor, ese cable va a generar entonces automáticamente una curvita, producto de que se está alargando. Pero por el contrario, si ese cable lo pusiéramos, por ejemplo, en la alta cordillera y lo tensamos en un día de calor, cuando haya condiciones de temperatura bajo cero, el cable va a tender a contraerse, va a achicarse. Entonces ahí es donde tenemos esta condición de que la longitud final menos la inicial, ¿cierto?, es una medida adimensional. Y si ese delta que está acá arriba, esa diferencia que se da es negativa, entonces va a ocurrir el fenómeno de compresión, o lo observaremos que se está achicando, y por el contrario, si el efecto final es mayor, ¿cierto?, que el efecto final versus el inicial, longitud final menos longitud inicial, L sub 0, si esa diferencia es positiva, entonces nosotros diremos que se está deformando positivamente, o se está traccionando, o se está alargando. La fórmula arriba dice a lo largo de N. A lo largo de, sí, N depende de la dimensión de la dirección. Ya, vamos a anotar esta, nos va a servir para poder hacer un cálculo posteriormente. Epsilon, o como quieran hacerlo, algo parecido a epsilon. Longitud final, longitud inicial, L sub 0 partido por L sub 0. También, no solamente se va a deformar en cuanto a las direcciones del volumen, X, Y, Z, ¿cierto? Si pensamos en un cubo, no solamente se va a deformar en una dirección cuando nosotros apliquemos una carga, porque las cargas no solamente son, ¿cierto?, lineales. Recordemos que tenemos compresión, tenemos tracción, esas son, podríamos decirlo, asociado a un eje axial. Tenemos cisalle, a un eje paralelo, ¿cierto?, a la superficie. Tenemos torsión y tenemos flexión. Entonces, en esos otros casos también aparece una deformación. Lo que hablábamos de la barra el otro día que comentaba el señor Jara. Claro, cuando yo estoy aplicando un torque, la barra se deforma, ¿cierto? Entonces, no es que se esté deformando ahora alargándose, sino que se está deformando respecto a un punto de apoyo, está cambiando su ángulo, y por lo tanto también se genera una deformación angular. ¿Ya? La deformación puede ser en una dirección en particular lineal, pero también puede ser una deformación particularmente angular, y eso es lo que también uno puede asociarlo, en este caso en una dirección unitaria, posición inicial versus posición final, y ahí entonces puedo hacer la misma diferencia, delta final, delta inicial, o ángulo final, ángulo inicial, y obtengo entonces típicamente la deformación angular que tiene un símbolo gamma
está asociado a un efecto de cortante, ¿ya? A una torsión, por ejemplo, me va a generar un efecto de cortante. Ahí está entonces gamma. Y aquí hay una idea, o sea, como ejemplo, nosotros tenemos una condición inicial de una pieza que puede ser un soporte triangular. Esto podría ser perfectamente la representación de una viga que está empotrada sobre un concreto, dentro, ¿cierto?, está anclada. Tengo un punto de apoyo que será entonces esto, que permite evitar que se baje, pero en forma natural, sin ninguna carga de ningún tipo, se va a ver, ¿cierto?, triangular, tal cual se ve allí, pero una vez que yo le aplique una carga, por ejemplo en este punto, entonces podría ocurrir una deformación, que en este caso está ejemplificada porque son 3 milímetros, y eso entonces yo lo puedo evaluar y saber cuánto es esa deformación a lo largo de una línea. En este caso en particular, si esta distancia tenía 400, desde el momento que baja ya tiene más de 400, ¿cierto?, porque se alargó un poco más en esa línea. Y por el otro lado, en otra dimensión, esta barra que tenía a lo mejor, por dar 3, 4, son 5, tendría 500. Esta entonces probablemente ahora tiene 490 y algo, o sea, achicó un poquito. Entonces se va compensando por un lado, ¿cierto?, una dimensión se puede estirar y por otro lado se puede comprimir o achicarse. Y en términos físicos reales, ¿dónde se podría dar eso? Siempre se da, siempre se da. El mejor ejemplo que te puedo dar es toma un elástico y estíralo. Vas a ver que la sección transversal, si tú la estiras, se adelgaza. Claro. Entonces quiere decir que se reduce en una dirección, pero se alargó en otra. Pero yo decía en forma estructural. En forma de estructura, a menos que tú veas que está deformado físicamente, no lo vas a apreciar. El mejor ejemplo de esto es, y que se hace bastante para ensayar materiales, el ensayo de tracción, que se hace a madera, a plástico, metales. Entonces, podríamos buscar una foto. ¿Cuál es el navegador? Ensayo de tracción acero. Bueno, esto se ve más grande, ¿no? Esas son las máquinas que hay, de hecho hay aquí esa máquina, pero lo que queremos ver es el efecto. Este es un típico ensayo que se hace con probeta. Entonces uno quiere saber, caracterizar, se llama, por ejemplo, si existe una aleación, un caldo, como le digo yo, que ahora, esto es lo que hacía Huachipato, que colocaba distintos minerales aparte del fierro, ¿cierto?, para obtener un acero, carbono, níquel, no sé, azufre, etcétera, lo que quiera echarle a eso como caldo, para poder obtener entonces una barra. Y lo que después uno era caracterizar, que también me quedó esta barra, cuántas son sus propiedades mecánicas, que son varias. En este caso, que aquí lo que interesa es ver cómo se comporta al ensayo de tracción, o sea, cuánto resiste el estirarlo. Y esa es la condición inicial. Un diámetro, esto está por norma, se fabrica por norma, tiene un cierto diámetro, hay un cierto radio, que eso está establecido. Y entonces cuando se le va aplicando esa fuerza externa, que es la máquina que la va estirando, tú vas a ver físicamente esto, que claro, ahora la probeta es bastante más larga, pero que a la vez va cambiando su dimensión. Hasta que llega un punto en que sencillamente se rompe, y que sería entonces en la gráfica ese punto. Y entre medio ocurre una situación particular, que es esta zona de aquí,
y que es cuando ocurre esa condición. Un poquito antes de esa condición, cuando se adelgazó ya harto, antes, cuando empezó a generarse ese adelgazamiento, ocurre esto. Y esta parte, bueno, la presentación que traigo ahora está aplicada, pero esta parte lo que sucedería es que si yo liberara la carga, dejo de estirarlo, porque este ensayo es lo estiro hasta que se rompe. Pero si yo lo estirara hasta cierto punto y ceso la carga, entonces esto va a generar una pequeña deformación, va a estar un poco más larga, pero esta curva se corre un poco para el lado. Si ustedes se fijan, esto es similar a esto. Entonces aquí lo que se llama es un endurecimiento por deformación plástica. Es un poquito más larga, pero ahora es un poco más resistente. ¿Ya? Y si yo vuelvo a hacer el ensayo, voy a obtener una curva similar a esta, un poco desfasada, lo que quiere decir que está abajo de deformación, es el épsilon, quiere decir que está un poco más deformada, pero va a suceder lo mismo. Ya esa zona ya quedó marcada, lo que se llama en mecánica un concentrador de esfuerzo, que podía ser, por ejemplo, que alguien le pegó un golpe en un punto y te quedó una bolladura. Eso depende obviamente cómo funcione, puede generar que a la larga se genere una falla en ese punto. También pudiera ser que alguien, por ejemplo, un típico ejemplo en los motores, está desmontando un rodamiento y no sale, entonces se le ocurrió utilizar una galletera, un marco sierra para cortar el cubo del rodamiento y pasó a cortar el eje del motor. Le hizo una yayita que puede generar una falla por fatiga. Se empieza a propagar esa pequeña grieta que tú le hiciste, ese pequeño corte encima, se empieza a propagar y después falla por torsión o por flexión, depende de cómo trabaje. Bueno, volviendo aquí, eso sucede en la vida real. Ahora en una estructura, ¿qué va a haber? Porque se deformó, o que se alargó una pata, no sé, depende del caso, cómo se aplique la fuerza. Bueno, oficialmente la ley de Hooke ya la habíamos visto. ¿Cuál era la idea? ¿Se acuerdan? El concepto masa resorte, ley de Hooke. Bueno, nuevamente, bueno, esta presentación la hizo un colega, por eso ahí hay cosas que se repiten, yo solo la tomé prestada. Nuevamente, aquí lo importante y hay que tener muy en mente es que los materiales son isótropos, homogéneos, elástico-lineales. Varios nombres raros, ¿cierto? Bueno, ya habíamos hablado, isotrópicos o isótropos, homogéneos. Aquí, por ejemplo, vienen otros conceptos que uno asume que son perfectos. Hablaba recién de fabricar barras de acero. Cuando uno fabrica barras de acero hay una colada, y en esa colada, para convertir algo en una barra o en una figura cualquiera de material sólido, puede que haya trozos de óxido o trozos de cosas que no se fundieron. Y por lo tanto, lo que yo pensaría que es algo perfecto, no es tan perfecto. Y entonces, ese probablemente podría haber sido hasta un material cerámico que si yo lo estiro, no resiste. Y por lo tanto se genera una falla en ese punto. ¿Ya? Es como, no sé, con ver una pieza de queso, ¿cierto? Y uno ve que por fuera, claro, es un sólido perfecto. Pero si lo corto, ese queso podría ser perfectamente sólido por dentro. O podría tener muchos pollitos. Por lo tanto, no es homogéneo. ¿Ya? Y elástico lineal, que responde, ¿cierto?, a que si yo lo estiro con una carga y la dejo de aplicar, entonces esto se comporta, así como la gráfica que estaba viendo recién, en una línea recta hasta cierto punto, porque tampoco es que se resista eternamente una carga. Ninguna cosa resiste eternamente que yo le aplique una carga y la carga siga esto eternamente estirándose, aunque sea el material más deformable, que en algún punto se va a romper. Entonces, cumple esa idea, ¿ya? Y son proporcionales, y aquí va lo que está conectando con la clase pasada, son proporcionales a su fuerza. Entonces nos acordamos de esto.
Y de física uno sabe que la constante del resorte es Fk por X, que es un caso muy particular de la ley de Hooke, porque eso solamente aplica para una condición lineal en una sola dimensión. Pero hay, sobre todo mecánica, la ley generalizada de Hooke, y que es lo que se aplica en general a la mecánica. Volvemos a este diagrama. Como digo, esto sirve para caracterizar, y esa es la forma esperada de un material cualquiera. Y uno puede comprobar que hay materiales que tienen una pendiente así, y después aquí rápidamente se fracturó, como materiales que van por acá, y 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 de repente falló. Podríamos decir que el que va por acá es un caucho, por ejemplo, un material, un polímetro, y el que está por acá podría ser un cerámico, que podría ser una baldosa de estas, que yo las tiro, es muy resistente, pero en el momento que venció su punto de resistencia, falló el tiro. Como le dicen algunos, el noble acero no está ni acá, ni está ni acá, sino que justo en una condición muy útil, por aquí, donde resiste elásticamente una buena cantidad de energía, finalmente, ¿cierto? De absorción de energía, de tirarse, ¿cierto? Y llega un punto donde se deforma y vuelve todavía a poder aguantar un poco más, y ahí se rompe. Por eso están empleados en muchas aplicaciones. Entonces, esto se relaciona con este principio. Y aparece una letrita nueva que se llama el módulo de elasticidad, que es característico de todos los materiales. Eso también, cuando uno hace caracterización, anda generalmente buscando cuánto es ese valor, que aparte de llamarse módulo de elasticidad, es el módulo de Young, ¿sí? Asociado entonces a este fenómeno. Se obtiene experimentalmente, y esto está muy estudiado, tabulado, los materiales que vienen normalizados, viene cuánto es, aunque generalmente, para tener un valor de referencia, el acero típicamente se dice que es entre 200 y 210 gigapascales, o su equivalente en PSI 36 megapsi, ¿ya? 210 y 36 megapsi, 210 gigapascales, 36 megapsi, es en general un valor característico del acero. El detalle es que acero hay de varios tipos. Al carbono con distintos porcentajes de carbono, y después aparecen los aliados, y después los inoxidables, y en fin, hay varios. Puede variar entonces entre 200, 210 y un poco más. Pero si alguien le pregunta cuánto es típicamente, 210, listo. Por lo menos los aceros estructurales, los comúnmente usados, 210. Y un ejemplo, para ejemplificar la ley de Hooke. Así, veamos entonces al tiro aquí algunas ideas que conectamos con la clase pasada. Primero, ¿qué tipo de esfuerzo tenemos allí? Una tracción. Tracción. Excelente. Por lo tanto, vamos a calcular un sigma igual a ok. Fuerza, 1000 newton. Área, un cuadrado. Un cuadrado. Un círculo. Pi por 8 al cuadrado partido por 4. ¿Cuánto nos da ese esfuerzo? ¿Qué unidad de medida?
PSI es un sistema inglés. Megapascal. Megapascales. Y por si acaso, eso era Newton sobre milímetro cuadrado. ¿Ya? Megapascales. Perfecto. Esfuerzo, listo. Deformación unitaria. Y dice allí que necesito saber el largo final, el largo inicial. Pero en el enunciado del problema Son los 8.000. tiene un diámetro, pero no un largo. Esa es la sección transversal. Y como nosotros acabamos de decir que es un fenómeno de tracción, ¿qué esperaremos que ocurra? Que se estire, ¿cierto? Pero esa fórmula plantea que necesito saber cuánto se estiró. Y eso no lo sé. Pero hay otra formulita que está por ahí en la presentación que dice que el esfuerzo es equivalente a esto. Voy a cambiar la letra porque en realidad se me ha quedado bien fea. Ahí va. El esfuerzo es proporcional a... Y esto, mira la analogía que voy a hacer aquí. Esto es, entre comillas, equivalente a... Entre comillas, equivalente a fuerza, resistencia del resorte, alargamiento. Deformación unitaria es un alargamiento. El módulo de Young, o como decía, ¿cierto? Ahí es la constante de Joule para un acero, es equivalente a la resistencia de un resorte. Por lo tanto, yo puedo saber cuánto es la deformación unitaria. Si despejamos epsilon, tenemos entonces que esto será el esfuerzo que calculamos dividido entonces en el esfuerzo son 19,9 y el E son 210, pero ¿qué unidad? Gigapascal. ¿Y cuánto es un giga? Elevado. 10 elevado 9. 9. ¿Y el mega? 6. Entonces, si lo quisiera expresar en megapascales, que lo voy a dejar escrito. 10 elevado a 3 megapascales. Al ojo es un número pequeñito. Dejémoslo expresado con 3 cifras significativas de decimal. ¿Cuánto me da la expresión de notación científica? Son 94,76 por 10 elevado a 6. 94. Porque el 110 está elevado a 10. 10 elevado a 3, ¿cierto? 10 elevado a ¿Está 3. bien? ¿Así? Sí, 0,9 dividido por 210 por 10 elevado a 3. ¿A menos? Sí. Ya. Chuta, 5. Parece cualquier cosa. 5. ¿Y qué unidad de medida tiene? Adimensional. Unitaria.
Esto es comparable con lo que les comentaba antes. Uno se deforma 5 milímetros, el otro se deforma 6 centímetros, pero si yo aplico esto, puedo saber realmente cuál es más deformable, no por el número de la deformación. Bien, tenemos entonces cuánto es la deformación unitaria. 9,47 por 10 elevado a menos 5. Eso es, así es la respuesta, no hay más. ¿Ya? Ahora, eso a veces se acostumbra a expresarlo en porcentajes. Multiplicamos por 100 y decimos cuánto es 100. Sencillo. ¿Ya? Lo vamos a colocar aquí. Que sería entonces equivalente a 9,47 por 10 elevado a menos ahora 3%. ¿Ya? Pero en general no es necesario eso. Bien, ahora me están preguntando el alargamiento de esa barrita que inicialmente mide 500 milímetros. Ahora sí yo sé cuánto se puede alargar, porque conozco esto y conozco esto. Por lo tanto, lo que me falta saber es la longitud final. Lo escribimos entonces acá, epsilon entonces es igual a longitud final menos longitud inicial partido por la longitud inicial. Por lo tanto, la longitud final es igual a el epsilon por el L sub 0 y más, ¿cierto?, L sub 0. Longitud final es igual entonces a el epsilon 9,47 por 10 elevado a menos 5 por 500 y más 500. ¿Quién? 500 con 0,4. 500,04, un décimo más, 0,047. Ahora sí, tiene apellido, milímetros. Porque es una distancia, la longitud, cuánto se deformó, cuánto se alargó. Y ahora, si yo quisiera compararlo con un resorte y quisiera saber cuánto es la constante elástica de este material, que no es lo mismo que el módulo de elasticidad, yo entonces puedo hacer el cálculo que está puesto allí, donde dice que, aquí borramos esto, donde dice que entonces la fuerza es igual a la constante por X. ¿Qué es X? Es la distancia. Entonces la constante es la fuerza partido por, en este caso, la deformación que sufre. Pero la deformación que sufre es solamente el estiramiento, por lo tanto es 0,47, no los 500,047. Así que los 1000 newton dividido 0,047, que es igual entonces a Es 20 y algo, 21.276,59. 276,6 newton dividido milímetro. Esa es entonces la resistencia, entre comillas,
¿cierto? El factor de elasticidad que tiene esa barra o ese material. En general eso nunca lo calculamos, ¿ya? Pero es para hacer la analogía de la ley de Hooke. ¿Qué es lo que sí podemos calcular y que nos interesa? Deformaciones unitarias y deformaciones totales, los 0,47. ¿Cuánto realmente en este caso creció el material o se achicó? Recuerden que puede ser negativo. Ahora, eso de la rigidez también se estudia en mecánica, pero aquí estamos lejos de verlo en ninguna parte. En sistemas dinámicos, por ejemplo, cuando uno necesita generar, no sé si alguno conoce, por ejemplo, mesa de vibración para separar material, ahí uno necesita diseñar cuánto es la rigidez del sistema para que vibre. Entonces, ahí sí se estudia eso. Pero para dimensionar un material, para dar un diámetro, para ver cuánto se alarga, cuánto es la tensión, no necesitan eso. ¿Ok? Bien, ahora la llamada ley generalizada de Hooke. Como les decía, el caso del resorte es una condición particular, ¿ya? Pero como me preguntaba en el caso anterior, pero ¿y en la realidad? Bueno, en la realidad lo triste es que la cosa es tridimensional. 3 dimensiones, y en las 3 dimensiones hay variaciones. Así como el elemento se estira, por ejemplo, debido a una fuerza en el eje X, que tiene por eso sigma X, partido, ¿cierto?, por el módulo de Young, entonces acá va a estirarse en esa dirección. Pero si se estira en esa dirección, las otras 2 dimensiones también van a variar y aparece esto otro, mira. Y aquí dice menos. Y apareció una nueva letrita. Que es que lo que explicaba en el caso que mostré la foto, ¿cierto? Estiro este cilindro y este cilindro, si yo lo estiro, estamos hablando de un eje, ¿cierto? Pongámosle que es el eje X. Y si este es el eje X, me queda el plano YZ, que es transversal, ¿cierto? Un plano transversal a esto, la sección transversal. Es una superficie, tiene 2 dimensiones. Y por eso entonces las otras 2 dimensiones, como al estirarse se adelgaza, se contraen. Esto, nuevamente, para ciertos materiales que cumplen las condiciones que es elástico, que es isotrópico, que es homogéneo. Hay materiales que no cumplen esas condiciones. ¿Ya? Y entonces aquí aparece un nuevo concepto que ustedes, ya le he dicho, la gente antigua era muy ociosa, entonces hay una persona de apellido Poisson, o Poisson, que encontró precisamente que hay una relación entre lo que se estira y se contrae en las otras 2 variables, ¿cierto?, asociadas a los ejes, y ese valor para el acero en particular equivale a 0,3. ¿Bien? Y esa es entonces ese coeficiente P que me permite entonces predecir, ¿cierto?, cuánto se va a achicar en función de lo que se está estirando. También esa dimensión. Todo eso es adimensional. ¿Pero esa constante de proporcionalidad está entre los ejes? Esa constante de proporcionalidad está asociada a las deformaciones laterales versus longitudinales. Ahí. O sea, en un eje lo puedo estirar mientras que los otros 2 se van a contraer. Claro, y esa es la relación. Esa es la relación. Por lo menos para el acero. Para otros materiales es otro valor. Hay que buscar la constante de Poisson, por ejemplo, para el cobre, para el bronce, para un plástico. Son distintos. ¿Es uniforme para los 2 ejes, aun cuando yo tengo una masa distinta al... Independiente de la forma, se supone que va a estirarse. Nuevamente recuerda que aquí hay suposiciones base. Ahora, si la forma es muy irregular, por ejemplo, si el perfil tuviera una forma ovalada, probablemente la deformación en una dirección va a ser un poco mayor que en la otra. Profesor, pero hablando del acero, tengo entendido que los aceros tienen distintas calidades. Sí, ¿Y ahí correcto. influye eso? ¿El tipo de carbono que tiene? No, porque aquí en este que mencionaba,
como dije, está entre 200 y 210, típicamente uno puede encontrar eso. Ahora, claramente, entre 10 y 0, estamos hablando de 10 gigapascales. Es alto número. Pero si lo saca en términos de esto, la verdad que el aporte no es muy significativo. Y dentro de este rango tú tienes aceros al carbono, aceros aliados, superaceros y con sus calidades, ahí por ahí. Entonces, esto, independiente de ese tipo de material, responde más o menos de la misma forma. Sí. ¿Cuándo no son así? Bueno, cuando ya no son, como dije, no es isotrópico, no es homogéneo, o mezcla con algo, y como dibujé antes, por ejemplo, en una fundición, yo puedo identificar, hay una que se llama fundición nodular, que tiene perlitas de carbono en el interior, y uno lo ve, es negro, y se ve el carbono. Eso entonces ya no es tan homogéneo, y por lo tanto no tiene las mismas propiedades. El acero no sería homogéneo, un acero damasco. Un acero damasco, si está bien hecho, se podría decir que más o menos ocurriría algo parecido si yo puedo identificar las capas. O sea, si yo le aplico microscopio y puedo identificar que hay un acero, cuando lo construyo con distintos tipos de calidad de acero, podría identificar esas fases. Si le hago un corte, podría identificar así como vería unas láminas. Sí, ahí sería que no sería homogéneo. Bueno, y esta entonces es la ecuación más general de la ley de Hooke, donde la deformación unitaria está asociada obviamente al módulo de Young, que es la E, y por cada eje yo tendría entonces que, si se tira en el eje X, voy a tener la constante de Poisson, que va a afectar, ¿cierto?, al otro plano que lo define el esfuerzo en Y y el esfuerzo en Z. Si lo quiero calcular para el eje Y, bueno, la deformación unitaria nuevamente es un factor entre el esfuerzo axial en el eje Y, sigma Y, menos el coeficiente Poisson por sus otros dos componentes. Esa es la ley generalizada que aplica para cualquier dirección y elemento. Ahora, la ley de Hooke también aplica a lo que mencionaba antes, el concepto de cuando aplico calor o frío. Se expande, se contrae. Muchos, a lo mejor de ustedes, a propósito de lo que hablaba delante del rodamiento para sacarlo en una mantención de un motor eléctrico, ocupamos la ley de Hooke. Lo colocamos en un calentador por inducción, ¿cierto?, para que el cubo o la cubeta interior se expanda un poquito, y si tenemos aerosol de nitrógeno, para que el eje se contraiga un poquito, y un ensamble fácil y bonito. Ahí entonces estamos aplicando esta idea. Y aquí aparece otro concepto que son más propiedades mecánicas, que en este caso es el coeficiente de dilatación lineal, y que está relacionado directamente con la temperatura. No todos los materiales se expanden o se contraen con la misma velocidad y en la misma proporción aplicando calor, y el delta T es en función de la temperatura ambiente y cuánto lo calentamos. Entonces ahí también va a aparecer una deformación unitaria. ¿Bien? Eso explica, por ejemplo, en algunos casos, que también, volviendo a un motor eléctrico o algún mecanismo que esté asociado a esto, que cuando uno lo monta, uno de los rodamientos aparentemente está suelto, se desliza, y es porque está la condición en frío. Pero una vez que tome calor, cuando la máquina esté trabajando, llegando a unos 60 hasta 90 grados, para que no le afecte la calidad del aceite, ese rodamiento ya no se movió, ahí quedó fijo, porque se dilató y quedó apretado. Claro, cuando no quiere salir, el calor generalmente ayuda. Y esto sí que ya es lo más general posible. Ley de Hooke generalizada, pero para todos los casos, a ver, con el coeficiente de Poisson, con la dilatación térmica. Complejo.
Y la ley de Hooke también aplica, como decía adelante, a la torsión. Y aquí aparece otra letra, así como la letra E está asociada al ensayo de estirarlo, la letra G está asociada al ensayo de girarlo en este sentido. Y de hecho se hace un ensayo, es el ensayo de torsión. Tú tomas una pieza, también hay una norma, así como la probeta, y le empiezas a girar una manivela y empiezas a contar, incluso le puedes hacer una raya aquí. De hecho, lo hacíamos, yo hice un par de veces el experimento con unos estudiantes, le hacíamos una raya aquí, lo colocábamos, ¿cierto?, lo más derecho posible y empezábamos a darle vuelta con una llavecita. Y uno iba viendo cómo se iba generando, ¿cierto?, la curvatura respecto al punto inicial, obviamente, que va a estar fijo, y le daba hasta que se cortaba. Eso entonces definía obviamente el ángulo que se genera sobre el plano, porque es una cara, por lo tanto, si es una cara, tiene un plano. El ángulo que giraba entonces así, algunos materiales daban 2 vueltas y se quebraban. Si yo comparaba, por ejemplo, cobre, aluminio, acero, el cobre, dependiendo de su calidad también, daba a lo mejor 5 vueltas, el aluminio daba 3 vueltas y el acero daba 2 vueltas, por dar una idea. Entonces estaba asociado a esto y se medía en grados, 780 grados, lo podéis convertir a radian y todo eso. Y G entonces es el equivalente a E, es la constante de rigidez, pero a la torsión, que también se llama módulo de rigidez al corte o al cisaille. Y hay una relación porque así como yo lo estoy doblando nuevamente, ¿cierto? Y que aparece Poisson aquí, al doblarlo nuevamente no es gratis. Cuando se está doblando, también se está recogiendo. Y por eso entonces aparece esa vinculación. En algunos casos se recoge y en otros casos si le doy, se tira. Depende del material. Y volviendo entonces otra vez a esta gráfica, reitero, esto para caracterizar, en general no creo que lo hagan alguna vez, pero suponte que están ensayando en la empresa donde tú trabajas y quieren saber las características mecánicas de un nuevo conductor que tiene, no sé, más oro, pongámosle que le pusieron o más platino, hicieron un superconductor, pero metálico. Y ese conductor metálico no saben ustedes cuánto va a resistir si lo tensamos, cuánto se alarga, etc. Entonces se hace este ensayo de caracterización en una maquinita, máquina de ensayo universal, y ahí entonces uno aplica esa condición y vea las características, me da el porcentaje de alargamiento, me da cuánto es el límite de fluencia, me da cuánto es el factor, en este caso que es la resistencia última cuando se rompe. Por aquí hay un llamado límite de proporcionalidad, que hasta ahí es proporcional, de ahí empieza a deformarse, ¿ya? En términos prácticos, todos los datos tabulados de ingeniería, por lo menos de materiales, están hasta aquí, que es el límite de fluencia, y está dado el de allá. Lo que pasó aquí entre medio, misterio. ¿Ya? Misterio. ¿Qué más? ¿Sí? Por eso se le llama fenomenología, por lo que pasa ahí al medio. Fenomenología, claro, es el estudio de qué es lo que pasa en esa condición. Bien, y como decía antes, esto en la medida que yo lo voy estirando, y ahí aparece un concepto que le dije, endurecimiento en frío. Si uno toma un material y le empieza a dar martillazos, y que se aplica, por ejemplo, cuando uno compra barra, no sé, comprar alguna vez perfiles estructurales para fabricar algo, una mesita, un galpón, lo que sea. Tú tienes 2 tipos de perfiles en el mercado, un perfil laminado en caliente y un perfil laminado en frío. Y lo puedes identificar fácilmente porque los que están laminados en frío, típicamente los bordes y las esquinas se ven deformados, están doblados. En cambio, un laminado en caliente tú vas a ver que tiene como un ángulo perfecto, rectito, porque salió de un troquel, de un, entre comillas, molde, y salió con esa forma al tiro. El otro lo doblaron, ¿cierto? Y en términos de resistencia, el que está doblado frío tiene mayor resistencia que el que está elaborado en caliente directamente. Entonces,
Ahí es donde cuando se aplica sucesivamente golpes o estiramientos controlados, se endurece un poco el material. Un poco, es un poco más duro que si tú lo sacaras directamente de un molde y está listo, tiene un poco mayor de resistencia. Y entonces aparece esto, que se compone de una deformación elástica y plástica que hace la componente final del material. Y eso es una llamada composición aditiva. O sea, Pero fíjate, ¿qué relación tiene eso particularmente con forjar? la forja, a diferencia del endurecimiento en frío, tú necesitas aplicar calor para que te permita ir dando forma. Entonces, el efecto del endurecimiento por deformación en frío se pierde al calentarlo, porque se va acomodando. Ahí tiene que ver con materiales que si le hiciéramos, entre comillas, un zoom a un pedacito del material, tiene esta forma cuando está caliente, salido del horno moldeado. Y esto puede ser las esferitas de carbono, el porcentaje de carbono. Entonces, cuando tú le aplicas un tratamiento de endurecimiento en frío, ya sea que lo alargas, lo aplastas, le haces lo que sea que quieras hacerle, va a pasar una condición donde esos ahora son fríos, ¿cierto? lo estiré. Claro. Y eso generó que estos adquirieran mayor resistencia en ese sentido, pero menor resistencia en ese sentido. Y cuando tú le aplicas nuevamente calor, ya no son ni así, sino que son... Eso va a suceder. Entonces, si tú aplicas un proceso de forjado, estás generando una situación intermedia y dándole la forma que quieres. Es un endurecimiento, un forjado. Por ejemplo, en el caso del automóvil, hay válvulas que son forjadas y válvulas normales que salieron del molde y otras que son mecanizadas. Entonces, las válvulas forjadas van a tener una mayor resistencia porque tienen ese fenómeno. ¿Son forjados equivalentes a un tratamiento térmico? Porque son Algo así, pero no equivalente. El tratamiento térmico quiere incidir nuevamente en la estructura, pero tú quieres darle, por ejemplo, a un engranaje que tiene una caja rotora, a ti te interesa solamente que resista el desgaste, pero que no sea frágil, o sea, que cuando transmita y le ocurre algún problema en la transmisión, ¿qué puede hacer esto? El efecto elástico. Si tú lo endurecieras todo, claro, se te quebra el diente. Claro, y hay distintos tipos de tratamientos térmicos. Sí. Bien, por fin llegamos a la última parte de esto. Delta. Y ahora, si juntamos el efecto de la deformación unitaria, si juntamos el efecto de la deformación unitaria, el efecto del esfuerzo y combinamos la resistencia de material, aparte de lo que se deformó, entonces aparece esta expresión que sí se mide en unidades de distancia y que me permite entonces saber cuánto se deforma en función de la carga aplicada, la longitud inicial, el módulo de Young y el área transversal inicial, porque la final no lo sabemos. Entonces, veamos esa formulita con nuestro ejemplo previo. Delta. Fuerza para acá, bueno, antes de partirlo, por longitud inicial, módulo y área transversal. Fuerza eran 1000 newton. Longitud inicial, 500 milímetros. Dividido módulo, y aquí hay que ponerle ojo, unidades compatibles, 210 por un 10 elevado a 3. Y el área, pi por 8 al cuadrado, partido por 4. ¿Cuánto da eso?
con la F. La fuerza, Fuerza. la fuerza aplicada. Ah, pero eso acá está. Antes donde estaba, pero acá. asociado con el- Da 0,047. ¿Y qué unidad? Ah, dimensión. No, esto tiene dimensión. Fuerza, algo con ¿Qué, allá abajo? Milímetros. Fuerza era Newton. Pongámosle aquí que pusimos milímetros. Estos son Newton, milímetro cuadrado. Estos son milímetro cuadrado, milímetro cuadrado, milímetro cuadrado, Newton con Newton, milímetros. Y es mucho más directo que hacer todo ese proceso de allá. O sea, ahora, si yo digo, voy a tensar una línea de transmisión que tiene una sección transversal de 20 milímetros, o el calibre, no sé cómo se mide el calibre en electricidad de los cables, calibre tanto, eso tiene asociado una área, ¿cierto? Está normalizado. Claro, por la norma de AWG, calibre 14, el 0, etc. Tiene calculada la sección transversal, eso está normalizado. Entonces, yo sabría ese dato, me falta el módulo de elasticidad del cobre, que por ahí lo tengo en un ejercicio, la distancia inicial del cable, la carga que le voy a aplicar con a lo mejor un winche, y sé cuánto lo voy a tensar, cuánto se va a deformar, ahí lo podría saber. Difiere con ese resultado. ¿Cuánto difiere usted? Me da 0, no, a ver. Me da 0,47. Sí, 0,0. 0,47. Lo mismo que noté yo. ¿De verdad lo mismo? Sí. ¿Te hago el De hecho, mira, si yo lo agrupo de esta forma, eso es sigma. Y si yo agrupo esto, aquí este delta de alguna forma es LF menos L0. Si lo comparan con lo de LF. Por lo tanto, es una fórmula rápida. Está bien. Ahora me Ahora concuerda con el resultado. Ejercicios propuestos. Vamos a algún ejercicio propuesto. Por si acaso la guía está actualizada el día de hoy con otros ejercicios. De deformación en este caso. Número 12. Determine el alargamiento de una tira de plástico de 0,75 milímetros de espesor por 12 milímetros de ancho, o sea, sección rectangular. 12. Hace un dibujo. $0,75. Y 375 de largo.
Entonces, si se somete una carga de 90 newton y hay dos materiales. Entonces, fíjense la gran diferencia en un ABS, que es un polímero que se ocupa bastante en distintas componentes industriales, como carcasas, ¿cierto? Como elementos de soporte. Tiene tan solo 2.5 gigapascales comparado con el acero, que ya habíamos visto que tiene 210 gigapascales. Y un fenólico genérico, no sé cuál, tiene 7.58. Entonces se entiende que, aunque no lo dice ahí, nosotros lo vamos a estirar, por lo tanto podemos decir que aquí justo al centro, o bien si quieren varios puntitos, ¿cierto? Y decir que lo estamos tirando equivalente, de 90 newton. Y si lo estamos tirando, se entiende que al otro lado está fijo. Por lo tanto, acá le dibujamos algo así, que quiere decir que está anclado o fijo. Bien. Nos pregunta solamente el alargamiento, así es que vamos derechamente a calcular el delta para el ABS. Es igual entonces a la fuerza, largo inicial, partido por el módulo de Young y por el área. O sea, la fuerza 90 newton, longitud inicial 375 dividido 2.5 por 10 elevado a 3 y por 12 por 0,75. Y chan chan, ¿cuánto se estiró eso? Te puedo preguntar puede preguntar distintas cosas, por ejemplo, De esta fórmula podemos, la fuerza. podemos, por ejemplo, si no conociéramos el material y despejamos en la E, tú después vas a una tabla de materiales y buscas el E más cercano y dices, ah, este material podría ser tal. Claro. Una alternativa. Tengo definido el material, tengo definido el tamaño, tengo definido cuánto es lo permisible que se pueda deformar y le puedo decir no lo someta más que tantos newton. Tengo definido cuánto se deforma, tengo definida la fuerza aplicada, tengo la sección transversal, cuánto debería ser la longitud mínima para que dé tal cosa. Y puedes jugar con Lo que etiquetas. pasa es que cuando trabajo yo que existe ya deformaciones producto de la mayor fuerza. Y la víctima del bicicleta Podría me aplicarse. acerco a entender más el fenómeno. Tú dijiste que trabajabas en un forestal. Sí, en unos transportes forestales el efecto que tenemos que un mayor gasto, más mayor costo con los semirremolques, dado la calidad del acero, el diseño que con la fuerza de los transportar tontitos. Y también Las barras. Las barras, sí. Se abren, Se abren, ya. se cortan las soldaduras. Sí, se saben los ejes, se sueltan. Ya. Hay varios fenómenos y también influye bastante el factor humano. Sí, la mala Que intencionalidad. él viene con la grúa y empieza a soltar los palos, le da con la grúa y con toda la carga. ¡Pam! O lo levantan así. Y lo suelta. Y lo sueltan, sí. ¿Cuánto debe ser? 1,5. Recuerden que esto está en milímetros. Ya, mientras calculan el otro que pasó lista. Eso significa que sería el valor que se va a alargar.
Claro, o sea, si la pregunta es ¿cuál es la dimensión final de esta tira? Tienes que sumarle los 375, Más 1,5. Esto es solamente lo que se deforma. A todo esto también me acordé de algo. ¿Alguno de ustedes dijo que tenía una Hewlett Packard mala? ¿Una HP Hewlett Packard calculadora mala? ¿No? No. ¿O no vino? Me pareció que alguien dijo que había una mala. ¿Y quién las compra? La compraría, lo que pasa es que tengo una GX sin pantalla. Profesor, sentado a empezar como en este ejercicio hay que hacerlo, o sea, todo esto hay que resolverlo. Tomar la guía en prueba de Bueno, preparación aquí, para mira, presentar. aquí aparecen después, así como Marcia ya, este tiene pinta de problema de programa. Ya, venga. Estos otros son los que no voy a preguntar. Claro, estos son los recién partiendo. Ah, ¿por qué nos queda una clase más? ¿No? Este sábado tristemente es feriado. Sí. Después viene el miércoles. ¿Y el sábado, cierto? Sí, porque todo esto hasta el 23 tiene que hacer cambio de mando, claro. Sí, vamos a alcanzar a ver hasta ahí los otros ejercicios van a quedar planteados. ¿Y va a ser alguna tarea? Sí, pues sí. Esa puede ser posterior a certamen. Sí. Lo que no alcance a entrar en el certamen, porque obviamente hay que garantizar que sepa, lo dejamos para la tarea para que se lo pueda hacer con mayor tiempo. Ahí podría entrar una barra, ¿cierto? Que la estamos doblando, que se cayó el suelo. Sí, eso. Ya, había alguien más aparte de Matías, pero se fue. ¿Qué dijo acerca de la revisión de los Mandé un correo, pues. Ah, sí. No lo veo. No. Hoy día antes de clases o hoy día después de clases. Hugo Verbar, al agua. José Carrillo, don José. Don Claudio, allí. Jorge Cifuente, al agua. Jorge González, presente. Felipe, presente. Matías, virtual. Samuel Papa por aquí. Darwin, aquí está don Darwin. Ángelo al agua. Don Yuri. Franco Román. Ya sé que es Franco Román. Al agua también. Nelson Vergara, ahí está. Marcia ahí. Y Ariel Zapata, que está ahí. Niños con caras de niño. Ya, ¿cuánto le digo la otra deformación? 0,49. ¿Cero? 0,49. Bien, aquí si yo quisiera sacar la deformación unitaria, la verdad es que como conozco este dato, no es necesario, se sabe, ¿cierto?, cuál es más resistente porque tiene mayor valor el módulo de Young. Entonces, si tiene un mayor módulo de Young, se entenderá, ¿cierto?, que en esta parte va a ser mayor el número, por lo tanto, si se mantienen los datos, es más resistente. ¿En general se basa en eso o depende de otros factores también? No, en el caso que mencionaba adelante, vuelvo a la idea. Si dije que un material se deformaba 5 milímetros y el otro 6 centímetros, yo necesito saber la materialidad. ¿Cuál es este valor? Si todo es constante
y se deforman valores distintos, claramente sé cuál es cuál, o sea, cuál es el más elástico en ese aspecto, el material es el mismo, por lo tanto sufre una deformación mayor. Pero si no lo supiera, necesita saber ese dato, la materialidad asociada al módulo de Young. Y lo otro que ese valor, ¿cierto?, del 1,5 también es bueno hacerlo en el contexto de la deformación unitaria. Saber cuánto es la longitud final, la longitud inicial y esto le da una relación porcentual, y eso está tabulado. Por ejemplo, elongación del 3% de algunos materiales puede ser 10%, y está tabulado. O sea, se sabe que ya de partida ese dato es 10%. Y tú lo puedes aplicar a la barra. Pero 10% bajo qué condición falta un algo. El 10% cuando está tabulado, por ejemplo, si yo digo el 10%, eso está asociado a este valor, al signo de influencia, o escrito así, que está por ahí en alguna parte. A donde es el límite, en este caso de proporcionalidad, hasta donde se comporta elásticamente. El fierro fundido mantiene más, ¿no? El fierro fundido, por la forma de la composición, distribuye mejor el calor y, entre comillas, sí, lo mantiene mejor. Por la forma interna que tiene el grano, la forma de cómo está compuesta. Por eso, también se ocupa acero inoxidable en cocina, pero tú ves molletas de fierro, cosas así. Por eso le preguntaba, porque me lo relacionaba con la cocina. Ajá. Por las cocinas que salían. La cocina antigua, claro, era el fierro fundido. Aparte que dura más, tiene más resistencia a la temperatura. Tiempo atrás un amigo tenía un problema con una caldera que tenía un quemador, que era como una olleta con unos hoyos donde no sé si quemaba pellet o algo, pero la cosa es que se le quebró, se le echó a perder. Y en Chile no lo encontraba, y importarlo le salía como cortar la caja. Y se demoraba su rato. Y le dije, pero Paquita, sin problema, vas a comprar una olla de fierro fundido. Y me hizo caso, le hizo el hoyito con cuidado para que no se fracturara, y le funcionó. Lo igual dijo que después había comprado, gastó plata igual, no importa el original, pero la solución todavía estaba hasta que llegó, y pasaron meses, como 4 meses hasta que llegó la cuestión. Y se me echó a perder y no. No, ahí sí que no sé si qué más pasó, pero le pregunté, bueno, ¿y seguiste el consejo? Me dijo, sí, funcionó. Allá usando las cocinas,